Paz de Cristo, estimados hermanos. Es un gran placer estar con ustedes en esta mañana. Doy gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio de pasar estos momentos con ustedes en este día tan hermoso. A la misma vez le doy gracias a Dios por nuestro pastor Jonathan Garza, que él sintió en su corazón entregar y darme esta invitación, que aunque estamos miles de millas de separados, estamos juntos en armonía en la presencia de Dios. Mi esposa y un servidor guardamos hermosos recuerdos de los hermanos de esta hermosa iglesia en Wilmington, California. Los años que estuvimos trabajando con los jóvenes, confraternizamos con la familia Carrillo, nuestro hermano Ralph, nuestra hermana Lucy, nuestros hermanos Herrera, el ministerio, nuestro hermano Alfonso Pacheco. Hermanos, Dios les bendiga. Guardamos unos hermosos recuerdos de ustedes y los amamos en el Señor. Quisiera hacerles saber que la iglesia de Wilmington queda marcada en nuestros corazones. A la edad de 8 años, mi esposa entró a una iglesia apostólica donde ella por primera vez sintió la presencia de Dios. Y hermanos, fue en la iglesia de Wilmington. En el año 1999, mi esposa y un servidor fuimos casados en la iglesia de Wilmington por nuestro pastor Alfredo Carrillo. Hermanos, nuevamente les hago saber que esta iglesia queda marcada en nuestras vidas. Les invito, hermanos, que abran sus Biblias conmigo a San Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. La palabra de Dios dice lo siguiente: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Padre Santo, venimos delante de ti, Señor, en esta mañana, dándote gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra es como una espada, es penetrante hasta el corazón, Señor Jesús, hasta los tuétanos y lo más profundo de la humanidad. Te pido, Señor Jesús, que en esta mañana tú hables a un corazón, tú hables a una persona, Señor, y le des la porción que tú tienes en tu voluntad para ellos. Señor Jesús, yo te pido que bendigas a esta congregación en Wilmington. Bendícelos, Señor, y háblanos por medio de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. En estos versículos, hermanos, encontramos un diálogo entre dos personas. Es un diálogo que prepara y establece uno de los versículos más recitados en la comunidad cristiana. Es uno de los versículos más recitados en la historia del cristianismo. Uno de estos dos personajes, llamado Nicodemo, era un varón que era altamente informado, altamente estudiado sobre las leyes religiosas. Era un varón que era devoto a los pergaminos de la ley y la palabra de Dios. Varón que era altamente respetado por sus colegas, con credenciales prestigiosas. Sin duda, un varón con una posición elevada en la sociedad y en la comunidad religiosa. Sabemos que la segunda persona era Jesús. Y aunque él viene de un origen mucho más humilde, él era la persona para hacer declaraciones sobre la espiritualidad y la eternidad de la humanidad. Jesús hablaba el idioma de ellos, pero muchas instancias, los religiosos no le entendían su razonamiento. Él decía frases como la siguiente: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Era un varón que decía que el pobre de espíritu era bienaventurado. Él hablaba las siguientes palabras en Mateo capítulo 5. Dice Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y continúa en el versículo 5, 6, 7 y en adelante diciendo: bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia. Jesús era un varón
que aunque hablaba el idioma de ellos, sus palabras tenían un sentido mucho más profundo a lo que ellos estaban acostumbrados en escuchar. Al leer estas escrituras en San Juan capítulo 3, encontramos una declaración hecha por Nicodemo, y es la siguiente. Él dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo no se le acercó para hablar y para dialogar sobre su religión. No obstante, sus palabras quedan marcadas en toda la historia. Desde estos tiempos al presente, muchos judíos solamente han considerado a Jesús como simplemente un maestro. Solamente un maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Sin embargo, Nicodemo reconoce algo muy importante y más profundo de Jesús. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Siendo un hombre estudiado de la religión judía, Nicodemo tenía conocimiento de los profetas pasados, hombres como Elías y Eliseo, hombres que Dios había usado para hacer cosas grandes, milagros, prodigios por medio de ellos. Puede ser que Nicodemo había oído que Jesús había hecho milagros. Sin embargo, eruditas y teólogos creen que él había visto con sus propios ojos los milagros que Jesús había hecho. No puede ser, hermanos, no puede ser, amigo, que nos visitas, no puede ser que una persona se acerque a un hacedor de milagros, que se acerque a él de noche para investigar, para indagar más a fondo algo que solamente han oído. Por ejemplo, si usted y yo oímos ciertas cosas grandes, magníficas, podemos oír cosas preciosas, que algo sucedió. Pero sin embargo, si no le damos ese mismo valor, no le damos esa misma importancia, si solamente lo hemos oído. Cuando uno experimenta cosas magnas, esto causa una provocación de preguntas dentro de nosotros. Al ver cosas magníficas, causa que preguntas surjan dentro de nosotros. Me imagino que este varón Nicodemo estaba completamente asombrado en su mente y él necesitaba respuestas para tantas preguntas que él tenía en su corazón. Sin embargo, él se enfoca en los milagros. Tenía preguntas, necesitaba aclarar un desenfoque en sus ojos espirituales. Jesús le contestó. Jesús hizo a un lado el hecho que llegó de noche. Jesús no tomó en cuenta sus túnicas religiosas. Jesús no tomó en cuenta su posición en la sociedad. Jesús no fue intimidado por sus credenciales prestigiosas. Los prestigios, hermanos, sabemos que tienen su valor y valen mucho en los ojos de los hombres. La educación tiene su lugar en la sociedad. La profesión, el ser experto, tiene su valor como hombres y mujeres para una profesión y para proveer un bienestar para nuestras familias. Sin embargo, Jesús no toma en cuenta nada de eso. Jesús de inmediato le responde en afirmar y reafirmar sus propias palabras. Entra de inmediato al grano del tema que era necesario presentar y dice lo siguiente: de cierto te digo, te aseguro y te reaseguro. Jesús le hace saber que había algo más importante que los milagros que él había hecho. En otras palabras, Nicodemo habla sobre los milagros. Nicodemo se dirige sobre las acciones externas de Jesús, los milagros. Pero Jesús se enfoca en algo más importante. Jesús se enfoca en lo eterno. No podemos confundir esto, mis hermanos. No podemos confundir que aunque los milagros son hermosos y para muchos de nosotros son importantes, puede ser que un familiar tenga necesidad de sanidad, tenga necesidad de un milagro en otro país. No quitamos el valor de los milagros.
son hermosos y tan importantes para nuestras vidas. Sin embargo, Jesús se dirige a algo más importante, se dirige a lo eterno. Uno necesita nacer de nuevo. Jesús no miró lo externo de este hombre, no miró, nuevamente les digo, no miró sus túnicas, no lo criticó por haberle llegado incomodado en esa hora tan noche. Jesús miró la condición de la vida espiritual y lo eterno para este varón. Si uno quiere ver a Dios, es necesario, Nicodemo, nacer de nuevo. Su respuesta debe haber traído un gran shock a la mente de Nicodemo. Es posible que él estaba buscando en esa hora tan noche otra manera para llegar al cielo, por lo cual él hace dos preguntas. ¿Cómo puede ser siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo es que uno puede nacer de nuevo? Jesús nuevamente se dirige en contestar estas preguntas, en decirle que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En otras palabras, Nicodemo, tus esfuerzos, tus conocimientos religiosos, todo lo que has llegado en ser, todos tus bachilleratos en tus paredes, tus doctorados, todo lo que has llegado en ser en la sociedad y en la comunidad, todo lo que has acumulado en esta tierra, no te permitirá entrar en el reino de Dios. Tienes que empezar de nuevo, Nicodemo. Tienes que dejar que el Espíritu de Dios entre a tu vida. En numerosas escrituras vemos que Dios desea depositar su Espíritu en los que creen en Él. Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27. Dice la palabra de Dios lo siguiente: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Hechos capítulo 2, versículo 3 y 4 dice lo siguiente: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Jesús le confirma a Nicodemo que es importante nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque lo que nace de la carne es de la carne. Sin embargo, lo que nace del Espíritu, con E mayúscula, una E grande, el Espíritu de Dios, en otras palabras, produce un espíritu regenerado en el hombre. En el Salmo 51, versículos 5 al 11, David dice y hace una declaración hacia Dios. Él sabía que lo único que lo podría cambiar era el Espíritu de Dios. Dice David de esta manera: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos como has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. La verdad es esta, mis hermanos, es que el hombre necesita ser regenerado, que es algo que solamente Dios puede hacer. Un hombre malo que nació como su padre, dice una madre, le dice a un hijo maldiciente, le dice a un hijo que se comporta como un padre maldiciente, le dice: eres igual como tu padre. Un padre le dice a una hija irrespetuosa, le dice a la hija: eres igual que tu madre si la esposa es irrespetuosa. Estas personas han sido criadas en hogares de amargura,
de odio que han contaminado de generación a generación. Las personas son maldicientes, hombres mujeriegos, hombres llenos de vicios y mujeres llenos de vicios. Necesitan ser regenerados. ¿Y cómo es esto? Tenemos que nacer de nuevo de agua y del Espíritu. Podemos ser regenerados por medio del Espíritu de Dios. El hombre cambia, deja sus malos caminos cuando el Espíritu de Dios entra a su vida. Hermanos, el intelecto de Nicodemo no captaba la simpleza de las palabras de Jesucristo. Y tal vez en esta mañana, amigo, que nos visitas, que estás escuchando, tú estás visitando este servicio porque tal vez alguien te invitó, o nomás llegaste a este canal en YouTube de casualidad. Hoy marca el día mayo 26, 2020. Tú podrías haber llegado en el año 2021 si Dios se tarda su venida o en algún futuro, pero no es de casualidad porque es importante que tú escuches estas palabras. Tú tienes preguntas en toda tu mente, tú tienes y almacenas preguntas como Nicodemo. Tienes tanto que interrogar y tú has esperado que tu familia se vaya de tu casa para estar en la privacidad de tu recámara. Has esperado que tus colegas, tus amigos se vayan al campo de fútbol a jugar al partido. Amiga, tú has esperado que tu amiga, tu vecina se vaya al mercado para estar sola. Y en esta mañana yo te digo esto y cierro con estas palabras. Quiero que escuches y entiendas bien lo que dice el Señor Jesucristo para tu vida en esta mañana. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas palabras las dijo Jesús a Nicodemo. Son palabras tan importantes. Al igual como Nicodemo, almacenas preguntas en tu mente y en tu corazón. Son preguntas que has almacenado año tras año. Si tú te preguntas en tu mente, Dios, si eres real y si existes, ¿por qué me quitaste a mi padre? ¿Por qué me quitaste a mi padre en una temprana edad? ¿Por qué fui abandonado por mamá o papá? ¿Por qué fui dejado como huérfano? ¿Por qué he pasado tanto sufrimiento, violencia doméstica, tanto sufrimiento y abuso sexual o qué sé yo, tantas cosas? Yo te digo en esta tarde, en esta mañana, amigo, amiga, yo te digo esto. Quiero que medites en estas palabras, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó a todo el mundo. Él tenía un hijo unigénito. Dice la palabra de Dios que amó a todo el mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel, incluyéndote a ti, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Todas tus preguntas necesitan una respuesta. Yo te digo en esta mañana y te declaro esto, que Jesús es la respuesta para tu vida. Tráele a Él todas estas preguntas. Te pido y te ruego que agarres estas preguntas, escríbelas en un papel, escríbelas, ya las tienes en tu corazón, ahora ponlas delante de Jesucristo, entrégale estas preguntas. Si tú estás pensando en otra manera llegar a la eternidad, te lo aseguro y te confirmo en esta mañana que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es la verdad. Él es el único camino hacia la eternidad. Yo te invito, si estás en tu hogar, si estás solo, si estás sola, si estás con tu familia, te invito que los tomes de la mano, que te invito que te inclines en estos momentos. Si tú sientes en tu corazón, yo te invito que levantes tus manos y empieces a orar y le digas al Señor, Señor Jesús, en esta mañana no es de casualidad que este predicador esté predicando de miles de millas de retirado, pero es algo que yo necesitaba escuchar. Señor Jesús, yo te pido que entres a mi vida. Yo te ruego, Señor Jesús, así como me has hablado, Señor, que entres y cambies mi ser. Cambia mi mente,
cambia mi corazón. Señor, dame una vida nueva. Permite que yo pueda nacer de agua y del Espíritu, que yo pueda ser una persona regenerado por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Mis hermanos, yo les invito y les animo que la iglesia de Wilmington, California, sea una iglesia que avanza en el nombre de Jesucristo. Mis hermanos, mi deseo es que la gracia de Dios esté con ustedes en este día y todos los días. Que la gracia de Dios esté en sus corazones. Mis hermanos, Dios les bendiga. Aleluya, Dios les bendiga. Amén.